Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un escritor suizo-alemán, Hermann Hesse, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1946 y que durante todo el siglo XX fue tal vez el escritor de lengua alemana más leído en todo el mundo, no solamente en los países de habla germana, sino también en lugares como Estados Unidos o Japón. Vamos a ir paso a paso para llegar hasta este punto, porque digamos que Hermann Hesse nació en lo que entonces era el Imperio Alemán en 1877, proveniente de una familia de misioneros de tradición suaba. No tuvo una infancia fácil, un poco a partir de la rigidez con la que lo educaban en su familia, de la que él trataba de escapar. Pasó por varios colegios hasta que finalmente, justo cuando está a punto de recibir una especie de graduación, decide abandonar los estudios y empieza a trabajar. Su primer trabajo es de librero, pero después de este primer y fallido trabajo de librero, en el que duró muy pocos días, se dedica durante 14 años a la fabricación de relojes como mecánico en una fábrica. Algunos episodios destacados de su vida, que es muy extensa y está muy biografiada. Digamos que durante la Primera Guerra Mundial él se ofrece como voluntario para combatir por Alemania, pero es rechazado por inaptitud física y entonces es destinado a colaborar en hospitales de campaña, trabajando con los soldados heridos en una especie de biblioteca de campaña que tenía el ejército alemán. Esa experiencia le sirve para hacer unos escritos pacifistas que son bastante rechazados por no ser considerados nacionalistas por parte de los alemanes en ese momento durante la guerra. De esta manera él, que ya había escrito, ya era conocido como novelista y también como poeta, entra en conflicto con el público alemán a partir de muchas críticas que recibe desde la prensa y finalmente en 1924 decide radicarse en Suiza, donde viviría todo el resto de su vida. Su vida que por cierto fue bastante extensa, él murió con 85 años. Pero tiene una curiosidad y es que después del premio Nobel que le fue otorgado en 1946 y hasta su fallecimiento, 20 años más tarde, murió en 1967, casi no volvió a escribir. Durante todos esos años solamente se publicó algún ensayo que había escrito, pero su última novela, El juego de los avalorios, es de 1943. Es decir, que después del premio Nobel de 1946, él nunca más volvió a escribir al menos nada de ficción. En cuanto a su obra de ficción literaria, podemos destacar algunas de las novelas más populares del siglo XX, como son Demian, Siddhartha, El lobo estepario. Precisamente estas novelas, este estilo de novelas que digamos que tenían una espiritualidad orientalista, fueron las que lo reivindicaron para el gran público a partir de la reivindicación justamente que hizo de ellas el movimiento contracultural de los Estados Unidos en la década del 60, el movimiento hippie. Y a partir de esta reivindicación es que vuelve a crecer en popularidad no solo en los Estados Unidos, sino que también es recuperado en Alemania. Y por ejemplo, en la década de los 70, en poco tiempo se venden cerca de 800.000 volúmenes de su obra en Alemania, y lo convierten de nuevo en un bestseller 10 años después de su fallecimiento. Y en lo que nos ocupa a nosotros, en el tema de los relatos breves, Hermann Hesse publicó muchísimos relatos breves en distintos medios, tanto en recopilaciones en forma de libro, como también en muchísimas revistas literarias y periódicos. Y precisamente en los años 70, la editorial española Alianza publicó esta serie de hasta 4 volúmenes en las que integran los cuentos completos y que tuvo muchísimo éxito editorialmente en esos años, entre finales de los 70 y principios de los 80. Pues bien, del tomo número 4 quería leeros un cuento que justamente está relacionado con su novela del lobo estepario, al menos en el título. Se titula Sobre el lobo estepario y, como curiosidad, antes de leeros el cuento, quería comentar que el cuento fue publicado en 1928, es decir, justamente un año después de que se publicara la novela del lobo estepario. Pues bien, sin más, voy a leer este cuento titulado Sobre el lobo estepario. El avisado propietario de una pequeña casa de fieras había logrado contratar por breve tiempo al famoso lobo estepario Harry. Lo pregonó por toda la ciudad con carteles anunciadores y se las prometió muy felices con la afluencia de visitantes. No quedó defraudado en sus esperanzas. La gente había oído hablar del lobo estepario. La leyenda de esta bestia se convirtió en tema favorito de conversación en los medios cultivados. Todos pretendían saber este o aquel detalle sobre el animal y las opiniones al respecto estaban muy divididas.
Algunos estimaron que una fiera como el lobo estepario era siempre un bicho de cuidado, peligroso y malsano. Se mofaba de la burguesía, arrancaba las imágenes nobles de los muros de los templos de la cultura e incluso se burlaba de Johann Wolfgang von Goethe, y como aquel animal de la estepa no tenía nada de sagrado y ejercía una suerte de fascinación sobre parte de la juventud, había que matarlo de una vez. Mientras no estuviera muerto y enterrado, no se podía fiar de él. Pero no todos compartían esta opinión tan simple, honrada y probablemente acertada. Había otro sector que se acostaba a una versión totalmente distinta. En su opinión, el lobo estepario era, en efecto, un animal peligroso, pero tenía no solo el derecho a la existencia, sino una misión de tipo moral y social que cumplir. Todos llevamos, afirmaban los partidarios de esta tesis, generalmente personas muy cultas, todos llevamos en nuestros pechos, secretamente y sin confesarlo, un lobo estepario. Los pechos a que hacían referencia eran los muy respetables de damas de mundo, de abogados e industriales, y estos pechos se cubrían de camisas de seda y chalecos de corte moderno. Todos experimentamos en nuestra intimidad, decían estas gentes liberales, los sentimientos, instintos y sufrimientos del lobo estepario. Todos tenemos que luchar con ellos y cada uno de nosotros es, en el fondo, un pobre lobo estepario aullante y hambriento. Quienes así se expresaban vestían camisas de seda, y muchos críticos declarados abundaban en la misma opinión, y luego se cubrían con sus hermosos sombreros de fieltro, se ponían sus hermosos abrigos de piel, subían a sus hermosos automóviles y volvían a su trabajo, sus despachos y redacciones, sus consultas y sus fábricas. Una noche tomando whisky, uno de ellos llegó a proponer la fundación de un club de lobos esteparios. El día que la Casa de Fieras abrió su nuevo programa, entraron muchos para ver al siniestro animal, cuya jaula solo podía visitarse previo pago adicional de 10 céntimos. El empresario había adesentado provisionalmente una pequeña jaula que había ocupado una pantera muerta prematuramente. El inquieto propietario se sentía un poco desorientado, pues ese lobo estepario siempre había sido un animal algo insólito. Al igual que aquellos señores abogados e industriales llevaban presuntamente escondido bajo la camisa y el frac un lobo, este lobo llevaba escondido en su fuerte pecho velludo un hombre, sentimientos humanos, melodías de Mozart, etc. Para responder a las peculiares circunstancias y a las expectativas del público, el astuto empresario, que sabía desde hacía años que los más salvajes animales nunca son tan caprichosos, peligrosos e imprevisibles como el público, había adornado la jaula de forma algo extraña, colocando algunos emblemas del hombre lobo. Era una jaula como las demás, verjas de hierro y un poco de paja en el suelo, pero de una pared colgaba un lindo espejo imperio. En medio de la jaula aparecía un pequeño piano, un pianino, con el teclado al descubierto, y sobre el mueble algo desvencijado se exhibía un busto en yeso del príncipe de los poetas, Goethe. En el animal que tanta curiosidad despertaba no se advertía nada llamativo. Tenía justamente la apariencia que corresponde al lobo estepario, el lupus campestris. Casi todo el tiempo yacía inmóvil en un rincón, lo más lejos posible de los espectadores, mordisqueando sus cuartos delanteros, y miraba fijamente como si en lugar de la verja tuviera ante sí la estepa infinita. A veces se levantaba y paseaba por la jaula. Entonces el piano oscilaba sobre el suelo irregular, y arriba el príncipe de los poetas en yeso se tambaleaba peligrosamente. La fiera se preocupaba poco de los visitantes, y en realidad casi todos quedaban decepcionados de su estampa. Pero también sobre esta estampa había opiniones encontradas. Muchos decían que el animal era completamente normal, sin expresión, un estúpido lobo ordinario y nada más, y hacían observar que el lobo estepario no era un concepto zoológico. Otros, en cambio, sostenían que el animal poseía unos bellos ojos y todo su porte delataba una sensibilidad sorprendente que arrebataba el corazón. Los escasos visitantes enterados sabían muy bien que aquellas observaciones sobre el aspecto del lobo estepario podían aplicarse igualmente a cualquier otro animal de la exhibición. Hacia el mediodía llegó al recinto especial de la barraca que albergaba la jaula del lobo un pequeño grupo que se detuvo largo rato contemplando al animal. Eran 3 personas, 2 niños y su educadora, una niña de 8 años, bonita y bastante callada, y un robusto chaval de unos 12 años. Ambos le cayeron bien al lobo, su piel olía a juventud y salud, y el bicho lanzaba frecuentes miradas a las erectas y bellas piernas de la niña. La institutriz ya era otra cosa, y el lobo procuraba mirarla lo menos posible. A fin de estar más próximo a la linda chiquita y poder olerla mejor, el lobo Harry se había tendido apretándose contra la verja de enfrente. Mientras aspiraba con placer el efluvio de los 2 pequeños, escuchaba un poco aburrido los comentarios de los 3,
que parecían interesarse mucho por Harry y platicar muy animadamente sobre él. Su actitud era varia. El chico, un mocito bien plantado y sano, expresaba la opinión que había oído en casa a su padre. El sitio indicado para un bicho así era detrás de las rejas de la casa de fieras, y dejarlo en libertad sería una necedad irresponsable. Tal vez cabía la prueba de adiestrar al animal, por ejemplo, para arrastrar trineos como un perro esquimal, pero sería difícil obtener buenos resultados. No, él, Gustav, si se encontraba con uno de esos animales, lo mataría a tiros y a otra cosa. El lobo estepario escuchaba y se lamía apaciblemente el hocico. El muchacho le gustaba. Es de esperar, pensó, que tengas a mano un rifle si un día nos encontramos, y espero también salirte al paso fuera, en la estepa, y no desde cualquier rincón y por sorpresa. El chico le caía simpático. Llegaría a ser un joven guapo, un excelente ingeniero o un industrial o militar, y a Harry no le desagradaba la idea de medir algún día sus fuerzas con él, y en último extremo caer muerto bajo sus disparos. No era tan fácil conocer la actitud de la linda niña frente al lobo estepario. Le miraba y lo hacía con más curiosidad y más a fondo que las otras dos personas que creían saberlo ya todo sobre él. Decididamente le gustaba la lengua y los dientes de Harry, y también le agradaron los ojos, mientras que miraba con desconfianza su piel un tanto descuidada, y percibió el penetrante olor a animal de presa con una excitación e inquietud en la que se mezclaban la repulsión y el asco con un cierto placer y curiosidad. No, en conjunto no le cayó mal, y tampoco se le escapó que Harry mostraba inclinación hacia ella y la miraba con avidez y admiración, lo que ella acogió con visible agrado. La niña formulaba de cuando en cuando preguntas. «Por favor, señorita, ¿por qué le han puesto a este lobo un piano en la jaula?», preguntó. «Yo creo que preferiría que le echaran algo de comer». «No es un lobo corriente», contestó la señorita. «Es un lobo musical. Pero esto tú no lo puedes entender aún, pequeña». La niña torció un poco su linda boquita e insistió. «Por lo visto hay muchas cosas que yo no puedo entender. Si es un lobo aficionado a la música, claro que debe tener un piano, y si quiere dos también. Pero que encima del piano pongan esa figura lo encuentro gracioso. ¿A qué viene eso?». «Es un símbolo», trató de explicarle la educadora. Pero el lobo acudió en ayuda de la pequeña. La miró muy efusivamente y con ojos enamorados, luego dio unos saltos que por un momento asustaron a los tres. Se estiró cuán largo era y se arrimó al inseguro piano, comenzando a frotarse y restregarse contra el canto del mismo, cada vez con más fuerza y violencia, hasta que el busto tambaleante perdió el equilibrio y se vino abajo. Hubo un estrépito en el suelo y el guete se rompió en 3 pedazos, al igual que el guete de algunos filólogos. El lobo olisqueó un momento cada uno de estos trozos y luego les volvió indiferente la espalda y buscó de nuevo la proximidad de la niña. Ahora entra la educadora en el primer plano de los acontecimientos. Era de esas personas que, pese a su atuendo deportivo y su peinado a lo garzón, creen haber descubierto en su pecho un lobo. Era de las lectoras y admiradoras de Harry y se tenía por su hermana espiritual, pues también ella escondía en su pecho toda suerte de sentimientos reprimidos y problemas existenciales. Alguna débil sospecha sí tenía de que en su vida bien resguardada, bien acompañada y bien aburguesada, la estepa y la soledad brillaba por su ausencia, de que jamás poseería el valor o la desesperación suficiente para romper con aquella rutina y ensayar, como Harry, el salto mortal al caos. Ah, no, por supuesto que esto no lo haría jamás. Pero siempre abrigaría una simpatía y comprensión hacia el lobo estepario, y con mucho gusto le demostraría estos sentimientos. Tendría mucho gusto, una vez que Harry volviera a asumir la figura humana y vistiera un smoking, en invitarle a un té o en tocar a Mozart con él a 4 manos. Y decidió intentar algo en este sentido. Entretanto, la pequeña ochoañera le había dedicado todo su afecto al lobo. Estaba encantada de que el inteligente animal hubiera tirado el busto y comprendió perfectamente su significado. El lobo había entendido sus palabras y tomado abiertamente partido a favor de ella y contra la educadora. ¿Llegaría incluso a derribar el piano? ¡Oh! Era magnífico aquel lobo, le gustaba de verdad. Harry ya había perdido el interés por el piano y se había posado muy próximo a la niña. Apretado contra la verja, mantenía el hocico a ras del suelo entre las rejas, como un perro salamero, vuelto hacia la niña, y la solicitaba con ojos encandilados. Entonces la niña no pudo resistir. Fascinada y llena de confianza, extendió su manita y acarició el oscuro hocico del animal. Harry la animó con la mirada y empezó muy suavemente a lamerle la manita con su lengua caliente. Al verlo la institutriz se decidió. También ella quería darse a conocer a Harry como hermana comprensiva. También ella quería fraternizar con él. Desató presurosa un elegante paquetito envuelto en papel de seda e hilo dorado, extrajo del papel estaño una apetitosa golosina,
un corazón de chocolate fino, y con mirada significativa se lo ofreció al lobo. Harry parpadeó y siguió lamiéndole la mano a la niña, pero al mismo tiempo vigilaba atentamente todos los movimientos de la institutriz, y justo en el momento en que tuvo al alcance su mano con el corazón de chocolate, lanzó un mordisco con la velocidad del rayo y atrapó en sus dientes el corazón y la mano. Las tres personas gritaron al mismo tiempo y se echaron atrás, pero la educadora no pudo escapar. Estaba atrapada por el hermano lobo y pasaron unos instantes angustiosos hasta que pudo liberar la mano sangrante y contemplarla horrorizada. El lobo le había mordido con ganas. La pobre señorita siguió chillando, pero en aquel momento quedó totalmente curada de su conflicto interior. No, ella no era una loba. Ella no tenía nada en común con aquel monstruo salvaje que entre tanto olisqueaba con interés el ensangrentado corazón de chocolate, e inmediatamente pasó al ataque. En medio del desconcertado grupo que se formó en torno a ella, y en el que el dueño del establecimiento, lívido de espanto, era su contrincante, se irguió la señorita, manteniendo alejada de sí la mano sangrante para proteger su vestido, y declaró solemnemente y con inflamada oratoria que no descansaría hasta que el brutal atentado quedara vengado, y que más de uno se iba a asombrar de la cantidad que iba a exigir en concepto de indemnización por la deformación de su hermosa mano de pianista. Y al lobo había que matarlo, no se contentaba con menos. En fulminante reacción, el empresario le señaló el chocolatín, que todavía yacía a los pies de Harry. Le recordó que estaba severamente prohibido, y constaba así en el cartel, dar de comer a los animales, y la empresa declinaba toda responsabilidad al respecto. Podía tranquilamente llevarle a juicio, ningún tribunal del mundo le daría la razón. Además, él tenía seguro de responsabilidad civil. Lo más sensato era que la dama fuera inmediatamente al médico. Es lo que hizo, pero del médico marchó, apenas vendada la mano, a un abogado. En los días siguientes la jaula de Harry fue visitada por centenares de personas. A partir de entonces el contencioso entre la dama y el lobo estepario tiene en vilo a la opinión pública. La parte querellante pretende responsabilizar ante todo al lobo Harry y solo en segundo lugar al empresario, porque, así se expresa el pliego acusatorio, el tal Harry no debe ser considerado en modo alguno un animal irresponsable, lleva nombre propio, de ciudadano, solo temporalmente se comporta como animal de presa y ha editado un libro de memorias. En cualquier sentido que se pronuncie el tribunal competente, el proceso pasará sin duda por todas las instancias hasta llegar al Tribunal Supremo. Podemos esperar, pues, de la más alta magistratura y para una fecha no lejana, la respuesta definitiva al problema de si el lobo estepario es hombre o fiera. Este es el cuento sobre el lobo estepario de Hermann Hesse. Espero que os haya gustado.